Hola, mi nombre es Scarlett Villegas y junto a mis compañeros presentamos el proyecto Cyber Risk Predictor, probabilidad de ataques cibernéticos y caídas de servidores en empresas chilenas. Este trabajo busca combinar ciberseguridad con probabilidad y estadística para entender mejor qué tan frecuentes y graves pueden ser estos incidentes en el contexto chileno. El tema central es el análisis probabilístico de riesgos cibernéticos en entornos informáticos chilenos. Nos enfocamos en ataques como ransomware, caída de servidores y fallos en plataformas críticas, y cómo podemos cuantificar ese riesgo usando herramientas estadísticas. Antes de hacer la encuesta, realizamos una indagación bibliográfica revisando noticias, artículos y casos reales de ataques cibernéticos y caídas de sistemas, tanto en Chile como a nivel internacional. Esto nos ayudó a entender y mejorar el problema y a diseñar preguntas más claras y relevantes para la encuesta. Para obtener datos más representativos, usamos un muestreo estratificado proporcional. Esto significa que dividimos la población en grupos o estratos y luego tomamos una muestra proporcional de cada grupo. La ventaja es que los resultados pueden generalizar con mayor precisión a la población objetivo. Elegimos un enfoque probabilístico porque los ataques cibernéticos y las caídas de servidores son eventos aleatorios. No se pueden predecir con certeza. La probabilidad nos permite estimar qué tan probable es que ocurra un ataque o una caída y medir la incertidumbre asociada a estos riesgos. Para recolectar información, aplicamos una encuesta en Microsoft Forms. Estuvo dirigida principalmente a personas que tienen relación con sistemas TI o uso frecuente de plataformas digitales. Aclaramos que los datos se usarían solo con fines académicos y que queríamos conocer su percepción de riesgo y experiencias con incidentes tecnológicos. A continuación mostramos el análisis descriptivo de las principales preguntas del cuestionario. En cada gráfico veremos cómo se distribuyen las respuestas y qué conclusiones podemos obtener. En esta pregunta pedimos evaluar qué tan preparados están los equipos técnicos para prevenir ataques graves en una escala de 1 a 5. Se observa que la mayoría se concentra en valores medios y altos, lo que indica una percepción y preparación aceptable, aunque todavía hay un grupo que los considera poco preparados. Aquí medimos qué tan grave consideran el daño a la reputación cuando ocurre un ataque o una caída de sistemas. La mayoría se ubica entre moderado y muy grave, lo que muestra que las personas sí perciben un impacto fuerte con la imagen y confianza hacia la empresa. En esta diapositiva preguntamos qué tan probable es que las plataformas como Banco Estado o Servicio de Impuesto Interno sufran una caída global durante el año. La respuesta representa entre poco probable y probable, lo que indica que la gente no descarta estos eventos, basado en experiencias pasadas y la alta demanda de estos sistemas. Aquí consultamos qué tipo de plataforma se percibe como más vulnerable a fallos o ataques. Destacan las redes sociales y también las plataformas bancarias, lo que refleja la preocupación por robo de cuentas, estafas y fraudes en línea. En esta pregunta aparece como principal causa percibida la sobrecarga del sistema, seguida de errores humanos y en menor medida ataques externos. Esto sugiere que los encuestados ven los problemas internos de gestión y capacidad como un factor muy importante. Aquí preguntamos quién debería asumir la responsabilidad principal frente a un ataque o una caída mayor. Apunta a la dirección ejecutiva seguida del administrador de sistemas y el departamento de TI. Esto demuestra que la ciberseguridad se percibe como un sistema estratégico de la organización, no solo técnico. En esta diapositiva explicamos brevemente qué es el ransomware y mostramos lo perciben los encuestados. La mayoría lo ve como una amenaza muy seria y bastante común, asociada a la paralización de servicios y secuestro de información. Aquí se recogen las medidas más efectivas según los encuestados para reducir el riesgo de ransomware.
Se repiten mucho los respaldos frecuentes, las actualizaciones de seguridad, el uso de antivirus o EDR, autenticación multifactor y la capacitación contra phishing. En resumen, se entiende que se necesita una combinación de tecnología y buenas prácticas humanas. Esta pregunta pide estimar cuántas horas podría durar una caída total de una gran plataforma antes de volver a la normalidad. La mayoría de las respuestas se concentran en rasgos de pocas horas, a lo que refleja que confían en la capacidad de recuperación de estas empresas, aunque reconocen que pueden ocurrir interrupciones significativas. Aquí se consulta cuánto tiempo creen que se demoran los equipos técnicos en detectar un ataque en curso. La mayoría estima entre minutos y un par de horas, lo que muestra que se espera cierta rapidez, pero también se reconoce que no siempre la detección es inmediata. En esta pregunta se estima cuántas veces podría fallar el servidor de una gran empresa tecnológica durante un año. En general, la percepción apunta a pocas fallas anuales, aunque aparecen algunos valores extremos, lo que genera una distribución con algunos outliers. Aquí se pregunta cuántos intentos de ataque podría recibir una empresa chilena promedio en un mes. Los resultados tienden a números moderados, pero con casos que sugieren varios intentos, lo que refuerza la idea de que los ataques son constantes, aunque no siempre exitosos. En esta diapositiva preguntamos cuántas copias de respaldo haría por sistema un administrador de TI. A partir de esta respuesta definimos una variable aleatoria discreta, que analizaremos con más detalle en las siguientes diapositivas. Por último, pedimos sugerencias abiertas sobre qué se puede hacer las personas y empresas chilenas para proteger mejor su información. Se mencionan medidas como respaldos, capacitación, uso de contraseñas seguras, autenticación en 2 pasos y planes de respuesta a incidentes. Aquí comenzamos el análisis formal de las variables discretas, el número de copias de respaldo por semana. Mostramos que obtuvieron 97 respuestas y calculamos valores como media, mediana y moda, para describir el comportamiento general. En esta diapositiva se visualiza la distribución de la variable, donde se aprecia que la mayoría de los administradores se concentran en un rango de respaldos moderado y aparecen algunos valores muy altos. Aquí destacamos la media y la moda. La mediana indica el número de respaldos más frecuentes y la mediana nos muestra el valor central realista de la distribución menos afectado por valores extremos. En esta diapositiva calculamos la probabilidad de que un administrador haga exactamente 3 respaldos por semana, es decir, Px es igual a 3. El resultado es aproximadamente 23,71%, lo que significa que casi una de cada 4 personas se sitúa en ese valor. Aquí vemos la probabilidad de que el número de respaldos sea mayor que 3. Px es mayor a 3. El resultado es cerca de 60,8%, lo que muestra que la mayoría realiza más de 3 respaldos, indicando una cultura relativamente preventiva. En esta diapositiva calculamos el valor esperado Ex, que es como promedio teórico de respaldos. Obtenemos aproximadamente 14,32 copias por semana, aunque luego discutimos que ese valor está inflado por outliers. Aquí comparamos la media con la mediana y explicamos por qué la media no es tan representativa cuando hay valores extremos muy altos. Concluimos que en este caso la mediana describe mejor al usuario típico que a la media. Para reforzar el concepto de valor esperado, mostramos un ejemplo de un servidor que puede fallar 1, 2 o 3 veces al día con distintas probabilidades. Calculamos el valor esperado de las fallas por día, que representa el promedio a lo largo plazo de estos eventos. Ahora analizamos una variable aleatoria normal, el tiempo de respuesta de un servidor. Partimos calculando la probabilidad de que el tiempo sea menor que 3, transformando el valor a un puntaje z y usamos la tabla normal.
En esta diapositiva determinamos el intervalo donde cae aproximadamente el 95% de los tiempos de respuesta, usando la regla U más 2O. Esto permite ver qué rangos de tiempo son considerados normales o aceptables en operación del sistema. Aquí calculamos el valor de tiempo a partir del cual solo el 1% de los casos es más lento, es decir, el porcentil 99. Ese valor es cercano a 3,43 segundos, lo que nos da una referencia de los peores tiempos de respuesta esperables. Finalmente, recordamos los parámetros de la distribución, una media de 2,5 segundos y una desviación estándar de 0,4 segundos. En estos dos valores podemos construir todas las probabilidades anteriores y evaluar si el sistema está respondiendo dentro de lo esperado. En esta parte explicamos cómo una distribución binomial se puede aproximar por una normal cuando el número de ensayos es grande y la probabilidad no es extrema, mostrando las fórmulas de media UNP, desviación estándar O es igual a NPQ y hablamos de la corrección de continuidad. Esta diapositiva refuerza visualmente la idea de la aproximación normal, mostrando cómo una distribución discreta puede parecerse a una curva normal continua cuando se cumplen las condiciones adecuadas. Aquí presentamos unas primeras conclusiones del ABP. Resumimos que la muestra muestra una percepción de riesgo real en cuanto a ataques y caídas que a muchos sí realizan respaldo, aunque con gran variabilidad con frecuencia. Ahora aplicamos la distribución normal a la edad de 385 encuestados. Calculamos, por ejemplo, a partir de qué edad se encuestan el 10% de mayor edad, que es aproximadamente 35,83 años o más. En esta diapositiva analizaremos las horas semanales en redes sociales como otra variable aproximadamente normal. La media es alrededor de 10,46 horas y calculamos que el 25% que más tiempo dedica supera las 12,11 horas semanales. Definimos una variable binomial donde X es el número de mujeres al elegir 3 personas al azar de la muestra de 385. La probabilidad de éxito es aproximadamente P es igual a 0,5595. Y con eso continuamos la distribución binomial. Aquí explicamos un muestreo aleatorio simple de 30 datos. Mostramos la proporción de mujeres y hombres en la muestra pequeña es similar a la de la población, lo que muestra que el muestreo fue bien realizado. En esta diapositiva planteamos 3 preguntas sobre esa binomial y mostramos los parámetros usados en la aproximación normal, la media y la desviación estándar obtenidas a partir de N y P. Calculamos la probabilidad de que las 3 personas seleccionadas sean mujeres, es decir, P X es igual a 3. Luego hallamos la probabilidad de que haya al menos 2 mujeres. El resultado es aproximadamente 52,79%, lo que significa que es más probable que en el grupo haya mayoría de mujeres que lo contrario. Finalmente calculamos la probabilidad de que haya exactamente una mujer. Ese valor es casi 36,09%, complementando así el análisis de los posibles resultados para esta variable binomial. Conclusión. En esta conclusión general resumimos que la muestra de nuestros encuestados muestra una alta exposición a plataformas digitales y una percepción clara de que los ataques y caídas son riesgos reales. También vemos que el uso intensivo de redes sociales y la variabilidad en las prácticas de respaldo reflejan la necesidad de políticas de ciberseguridad más estandarizadas. Como conclusión final, el proyecto CyberRisks Predictor permitió aplicar conceptos de probabilidad y estadística a un problema muy actual como la ciberseguridad, gracias al análisis de variables discretas, normales y binomiales, y a muestreos bien diseñados, obtuvimos una visión cuantitativa del riesgo cibernético. Esto puede ayudar a las mejores
a mejorar a las empresas a tomar mejores decisiones en cuanto a respaldos, tiempos de respuesta y estrategias de protección. Muchas gracias por su atención.